Hosana, Hosana, a Jesús cantamos hoy, confiando, esperando, Dios bendiga su amor. Hosana, Hosana, a Jesús cantamos hoy, Hosana, Hosana, con todo el corazón. Hosana, Hosana, a Jesús cantamos hoy, confiando, esperando, Dios bendiga su amor. Hosana, Hosana, a Jesús cantamos hoy, Hosana, Hosana, con todo el corazón. Buenos días, hermanos y hermanas. Estamos reunidos en esta mañana para celebrar culto a nuestro Señor y dar así inicio a una semana tan significativa y tan valiosa para nosotros los cristianos, que es la Semana Santa, donde recordamos la entrada de Jesús a Jerusalén y el inicio de su pasión, su muerte y su resurrección. Sí, estamos celebrándola de manera diferente, pero la esencia es la misma. Las circunstancias son distintas, pero la razón de nuestra reunión sigue siendo la misma: el amor de Dios a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Deseamos de todo corazón que la celebración de esta mañana nos edifique, nos inspire, nos anime, nos consuele, pero sobre todo nos lleve a adorar a nuestro Dios por el amor inmenso que nos ha tenido a través de Jesucristo. Que la Iglesia de Jesús le adore en esta mañana. Amén. Señor, la gloria y majestad, y los
voces resuenan por doquier, hosana que viene en el nombre del Señor. Con un aliento de gran exclamación, prorrumpen con voz triunfal. Hosana, hosana al Rey. Hosana, hosana al Rey. Salmo 30. Señor, yo te alabo porque tú me sacaste del peligro y no les diste motivo a mis enemigos de alegrarse con mi desgracia. Señor Dios mío, clamé por tu ayuda y tú me sanaste. Señor, tú me sacaste del lugar de la muerte. Estaba al borde de la tumba y me diste vida. Que cante al Señor todo su pueblo fiel y honre su sagrado nombre. Porque su enojo dura solo por un momento, pero luego su favor sigue dando vida. Por la noche hubo llanto, pero al amanecer hubo canto. Yo pensaba, muy seguro, que nada podía vencerme. Mientras me mostraste tu bondad, me sentí invencible. Señor, pero cuando te alejaste de mí, me invadió el miedo. Señor, entonces te pedí ayuda, imploré tu compasión, Señor. ¿De qué servirá que yo muriera, que descienda al sepulcro? El polvo no puede alabarte, ni puede hablarle a otros de tu bondad. Señor, escucha mi oración y muéstrame tu compasión. Ayúdame, Señor. Entonces tú cambiaste mi tristeza en baile, me quitaste el luto y me vestiste de alegría. Que todo mi ser te alabe, te alabaré por siempre, Señor. Oh mi Dios, yo encuentro cada día tu poder en todo sin sabor. Por la fe en tu sabiduría, libre soy de pena y temor. Tu bondad, Señor, es infinita. Tú me das aquello que es mejor. Por tu amor alivianse mis quejas y hallo paz en el dolor. Sé que está tu brazo cada día y por él recibo tu favor. Oh Señor, mi alma en ti confía, eres tú mi gran consolador. Protección prometes a tus hijos, porque son tesoro para ti. Hallo en ti constante regocijo, sé que tú velas por mí. Tu poder me ayuda cada día a vencer en la tribulación. Tengo fe, pues tu promesa es mía, gozaré de tu consolación. Si el afán y la aflicción me llegan, estará tu mano junto a mí. Y después en la postrera ciega, moraré ya junto a ti. Oremos. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque nos das la oportunidad de acercarnos delante de ti, para que como iglesia abramos nuestros corazones y pongamos en tus preciosas manos nuestras vidas,
la vida de nuestras familias, la vida de nuestra iglesia y la vida de nuestro país y de este mundo que en estos momentos se debate entre la vida y la muerte a causa de este virus que nos ha atacado. Te damos gracias porque tú eres nuestro consuelo, tú eres nuestra paz, tú eres nuestra esperanza, porque como ya hemos leído en el Salmo, tú, Señor, eres el que nos da vida, tú eres el que nos sanas, tú eres el que nos acompañas todos los días de nuestras vidas, el que cambias nuestro lloro en alegría. Tú eres, Señor, el que no escondes tu rostro delante de nosotros y que cambias nuestro lamento en baile y que nos hace sentir cobijados y abrazados por ti. Por eso hoy, Señor, te pedimos por todos aquellos enfermos que están en los hospitales o en sus casas, o aquellos que están en las calles sin saberlo. Te pedimos que tú traigas sanidad a sus cuerpos y que tú traigas paz a sus corazones. Te rogamos por tantas familias enlutadas que están pasando por diversas pruebas a causa de todo lo que estamos enfrentando. Que tú, Señor, cumplas tus promesas y traigas no solo aliento y paz, sino también tú puedas prosperar la obra de nuestras manos y puedas poner el pan nuestro de cada día en nuestras mesas. Tú, Señor, que no te ahorraste nada, y al recordar tu entrada a Jerusalén, recordamos tu profundo compromiso por nosotros, por nuestras vidas, por nuestra salvación. Por eso es que hoy, Señor, como iglesia, en nuestros hogares, en los lugares donde estamos, unimos nuestros corazones, unimos nuestro espíritu y juntos elevamos esta oración de intercesión. Trae tu paz, Señor, a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestra iglesia. Trae tu paz a nuestro país, trae tu paz a este mundo. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muy buenos días, mis queridos niños, mis queridas niñas. Qué alegría poder compartir este momento con ustedes para recordar cuánto Jesús nos ama y poder celebrar este tiempo tan especial para todos los cristianos. Hoy recordamos el día en que nuestro Señor Jesús entró en la ciudad de Jerusalén, totalmente dispuesto a hacer todo lo necesario, entregar su vida para que todas las personas pudieran tener su relación muy personal con el Padre Celestial. Vamos a leer en el Evangelio de Marcos, el capítulo 11, los versos del 1 al 11, y me voy a ayudar con este hermoso libro para ayudar a tu imaginación a mirar lo que te voy leyendo. El Señor Jesús venía saliendo de la ciudad de Betania y se acercaba a Jerusalén con sus 12 discípulos. Entonces ellos iban entre dos aldeas que están como a un kilómetro, 2 kilómetros de Jerusalén. 1 kilómetro son como 10 cuadras, así que estaba muy cerca de Jerusalén, frente al Monte de los Olivos. Y entonces Jesús envía a 2 de sus discípulos y les dice: vayan a esta aldea que está enfrente de ustedes y luego que entren en ella van a encontrar un burrito atado en el cual ningún hombre ha montado. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les dice: ¿por qué hacen esto?, digan: el Señor lo necesita y luego lo devolverá. Fueron y encontraron el burrito atado afuera, a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban ahí les dijeron:
¿qué hacen desatando ese burrito? Ellos entonces les dijeron como Jesús les había mandado: el Señor los necesita y luego lo devolverá. Así que estas personas los dejaron. Trajeron el burrito a Jesús y echaron sobre él sus mantos. Y Jesús se sentó sobre el burrito. Muchas personas iban reconociendo a Jesús en el camino, porque los había sanado, porque habían comido de aquel pan que Él multiplicó, porque habían visto tantas maravillas que Jesús había hecho. Por eso muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante de Jesús y los que venían detrás de Él daban voces diciendo: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Pues como podemos observar en esta lectura del Evangelio de Marcos, vemos que Jesús está muy contento y decidido a celebrar la fiesta de la Pascua, en la que el pueblo de Israel recordaba y celebraba que Dios los había liberado de la esclavitud en que vivieron por 400 años en Egipto. Celebraban también que Dios los ayudó a llegar a la tierra prometida, en donde pudieron construir sus hogares y adorar libremente a Dios. El Padre Celestial desea que esta libertad la reciban todas las personas, y por eso el Padre nos entregó a su Hijo, porque Él ama de tal manera a todos los seres humanos que hizo todo lo necesario para reunirnos y darnos la libertad de ser hijos de Dios. Esta es una semana de celebración. Ahora cada familia se reunirá para recordar y aprender y celebrar juntos que de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Queridos niños, Dios les guarde. Hasta pronto. Hermanos y hermanas amados de Shalom, hoy celebramos la vida en comunidad desde casa. Y hoy celebramos la vida en comunidad en este domingo significativo de Domingo de Palmas o Domingo de Ramos, que da inicio a la última semana de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra. Celebramos la vida en comunidad, en adoración y proclamación. Y permítame leer una paráfrasis del Evangelio de Lucas, capítulo 19, versos 28 al 40. En la quebrada de un desfiladero próximo a Betfagé, Jesús les dice a 2 de sus discípulos: vayan al poblado que se encuentra enfrente. A la entrada encontrarán un pollino amarrado junto a una burra. Suéltenlo y tráiganmelo. Si alguien se sorprende y dice algo, explíquenle que lo necesito, pero que enseguida lo devolveré. Los discípulos regresan con el asno, un animal pequeño e inofensivo. Un discípulo lo cubre con su manto. Jesús lo monta. Desde lo alto contempla Jerusalén. Con una mirada recorre a la izquierda los almenas de la fortaleza Antonia, a la derecha las piedras del palacio de Herodes. La gala de los estandartes que ondean en las torres denuncian la presencia de Poncio Pilato en la ciudad. Las banderas izadas en el palacio de los Asmoneos indican que también Herodes Antipas ha llegado para la fiesta. La multitud, el pueblo y sus discípulos se agolpa en el camino y extiende sus mantos. Ramas de árboles y hojas de datileras están esparcidas por el piso. De pronto, un coro
primero tímido y luego como una chispa que se inflama, se deja oír y lo aclama con alegría. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. El alborozo causado por el cortejo llega rápidamente a la sala del Sanedrín. Uno de los principales de la sinagoga corre al encuentro de Jesús. El pueblo se comprime y le abre paso. Jesús reprende a sus discípulos, les grita: ¿no oyen que cantan Hosana? ¿Ignoran que esta salutación festiva era propia de las antiguas liturgias de unción al nuevo rey de Israel? Sin mirarlo ni detener el animal, Jesús se limita a decir: si ellos se callaran, las piedras hablarían. Y como decíamos al principio, hoy celebramos o conmemoramos la entrada de Jesús a Jerusalén. Nos marca el inicio de esta última semana. Por un lado, Jesús es aclamado y por otro rechazado. Y aquí se mezclan dos símbolos: las palmas, que significan júbilo y alabanza, con la muy cercana cruz del sufrimiento. Hay una tensión entre las expectativas de los discípulos, el pueblo y los grupos de poder. Reflejan cada uno de ellos su posición frente a este Jesús. Aquí, Jesús es reconocido por una parte como el Rey Mesías, el ungido de Dios, pero para otros será el atrevido usurpador de una promesa divina aún no cumplida. Y vaya que si estamos en tiempos de tensión, queridos hermanos y hermanas, en el mundo. También hay incertidumbre, también hay inseguridad, pero hoy quisiéramos reflexionar que también debe haber fiesta y celebración. Y es precisamente en este acontecimiento de la entrada de Jesús que hay sentimientos encontrados. Aún para Jesús, que el camino y la llegada de Jerusalén era celebrar la Pascua, por cierto, la última para el Maestro. Pero es también un modelo de seguimiento al discipulado y de poder hacer la comunidad de los discípulos y las discípulas en adoración, en honra, en testimonio de fe, como la futura iglesia y comunidad de Jesús. Es pues la entrada de Jesús a Jerusalén un llamado también a la misión, como anticipo de la gran tarea que nos dejaría su iglesia de todos los tiempos, para que las piedras no clamen por misericordia y gracia de Dios. Y en el Evangelio de Lucas referido, a diferencia de Mateo, Marcos y Juan, nos presenta este acontecimiento desde la visión de los discípulos, que es muy interesante. Son los que van por el pollino, los que ponen sus mantos sobre el animal, los que suben a Jesús en él. Son la multitud que acompaña al Señor, los que ponen sus mantos sobre el camino y son los que proclaman al bendito del Señor, y es lo que causa molestia a sus opositores. Son los defendidos también por Jesús. Qué interesante. Para Lucas es muy importante destacar la humanidad de los que seguían a Jesús. Y en esta humanidad, aquí descubrimos que hay obediencia. En esta humanidad hay un sesgo de adoración, pero también hay una insistencia a la proclamación, a dar un testimonio de que ellos seguían a Jesús y estaban con Jesús. Los discípulos afirmaban que sus acciones y su palabra eran de más de que un profeta. Era Jesús el Mesías prometido y el Rey de paz anhelado. Sí, Jesús se quiere afirmar en este día especial, no solamente como un rey o como el Mesías, sino como Jesús, el Hijo encarnado de Dios. Y como decíamos, creo que la primera fase de los discípulos, y quizás algo que no nos gusta mucho a los humanos, es obedecer a alguien o algo, al mandato, a la regla, a la institución. Y en estos días aún lo vemos, aún con la contingencia declarada, que mucha gente no hace caso porque piensa que no es para tanto ni es tan grave. Primeramente, la obediencia de los discípulos a la palabra del Señor es un ejemplo de que aceptaban lo que su maestro les estaba diciendo, pero también era una manera de decir: te estamos siguiendo, queremos hacer lo que tú nos digas. Acatan la orden y responden tal como el Señor les indica.
quizás dudando de por qué el Señor quería hacer esto tan extraño. No preguntan por qué un pollino y no un caballo, como sería digno de un rey, sin cabalgadura y sin implementos que reflejaban la realeza y majestad de su Señor, del Rey Mesías. Tampoco se extrañan ante esta petición inusual. Más bien, vemos en el texto que se preocupan en qué les diría el dueño del pollino si iban a pedirlo. Pero los discípulos, si algo habían aprendido, era que la palabra de Jesús siempre tenía un sentido y un porqué, que nada era dicho al azar, sino para el cumplimiento de la promesa divina y también para el cumplimiento de la misión que el Hijo de Dios tenía y que aún no terminaba, aunque no se imaginaran que estaba tan cerca la despedida y muerte de su Señor Jesús. ¿Qué sería obedecer al Señor en una circunstancia en la que es extraño o ajeno a nosotros? Obedecer al Señor primeramente es creer que es algo bueno y que tiene un sentido aquellas cosas que nos está diciendo. Es creer en su palabra y saber que es una motivación hacia algo superior, más allá de nuestras limitaciones humanas. Es lo que aún no comprendemos, es lo que no vemos con claridad, es un poco lo que Jesús quería era que nos imagináramos proféticamente, que era aquello que podría venir aún sin comprenderlo. Por ello, el seguimiento de Jesús inicia cuando creemos y confiamos que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Es Jesús quien orienta y nos dirige hacia la transformación de nuestros corazones. Es este mensaje para su iglesia hoy, después de 2000 años. A esta comunidad que escucha, también que discierne y acciona la palabra del Señor. Sí, hermanos y hermanas, la palabra del Señor es a cada uno y a cada uno en lo particular, pero también es una palabra comunitaria, porque es una palabra que se hace luz, se hace pan, es agua y fortalece la vida del cuerpo de Cristo, donde Él es esa cabeza que nos nutre, que fortalece y que desarrolla el cuerpo. Y nosotros, sus hijos e hijas, somos miembros los unos de los otros. Seguimos a Jesús porque creemos y afirmamos que al igual como lo expresaron los discípulos y le dijeron, sí Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Y en esta obediencia nos lleva a una segunda fase de este proceso. Hay una adoración de los discípulos y nos refleja qué significa creer y obedecer a este Señor, pero cómo adorarlo y ponerlo en el lugar que merece. No era solo traer el pollino, sino que los discípulos además colocan sus mantos, sus propios mantos, y suben al Señor, a Él, participan, son copartícipes de este momento tan especial. Y aún más, cuando ponen sus mantos en el camino, es saber que querían que el Señor, en su dignidad y justicia como Hijo de Dios, pudiera sobrepasar ese camino preparado, abierto por los discípulos. Parece que nos recuerda este mensaje mesiánico, profético. Abrid camino al Señor, limpiarlo para que Él pase y pueda proclamar la buena nueva. Los discípulos en este pasaje parece que sí estaban convencidos de que Jesús era el Rey y el Mesías prometido, no solamente su maestro durante 3 años, y que en este momento Él merecía toda la honra y toda la gloria. Los discípulos, yo lo veo así en este texto, hermanos y hermanas, nos hablan de su amor por Jesús y de su disposición a poner sus recursos para preparar el camino al Señor. Recordarían de Jesús que la grandeza se encuentra en el servicio y estaremos próximos también a conmemorar, ciertamente de una manera extraña, a como lo hacemos especialmente en nuestra comunidad Shalom, en este Jueves Santo, recordarnos en esta última Pascua que el verdadero siervo es aquel que puede dar la vida por sus amigos. Sí, reconocer a Jesús
como un rey en nuestras vidas es ubicarle en el lugar que le corresponde. Y sabemos que no es este rey esperado en la imaginación de los profetas, este rey que vendría con espada, con ejército, para poder acabar con el imperio romano, para poder liberar al pueblo de Israel. Estas eran las expectativas del pueblo de Israel. Pero sí es un Señor el cual merece que estemos atentos a su voz y que sí implica que nos preparemos ante su venida para ofrecerle nuestros mantos, es decir, nuestra ofrenda, nuestro corazón de vida, porque hay gratitud. ¿Quién puede decir, hermanos y hermanas, que en medio de toda circunstancia que hemos vivido y especialmente en este tiempo, podemos decir hoy, bendecimos a Jesús, porque hoy podemos estar compartiendo su palabra, no nada más para nosotros, sino también queremos que esta palabra llegue de liberación, de esperanza y de fe a tantas personas que están sufriendo a nuestro alrededor, en nuestro país, por supuesto, pero también en cualquier parte del mundo. Celebramos lo que Él ha hecho por nosotros, pero también queremos seguir celebrando lo que Él está haciendo por cada uno de nosotros. Entonces, hemos de percibir los caminos del Señor para que de una manera espontánea y gozosa, no forzada, compartamos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y yo creo, y estoy segura, que hemos recibido mucha gracia del Señor aquí en Shalom. ¿Por qué no compartirla, hermanos y hermanas? Dios acepta nuestra honra y conoce las intenciones del corazón, y lo sabemos. Él nunca despreciará un corazón contrito y humillado, es decir, humilde y sencillo. Los gestos y las acciones a favor del reino, a veces sin palabras, como decía Francisco de Asís, predica en todo tiempo y solamente cuando sea muy necesario, habla. Qué importante es esto. No hablar, pero sí hacer ver la compasión y la misericordia de Dios. Los gestos de amor, que son muestras de una fe madura, fortificada en Jesús y en quien tenemos el ejemplo de la verdadera realeza de la vida, porque en esto radica la verdadera riqueza, no en lo material, sino en el valor y los valores que tenemos en el corazón para ser más humanos. Este valor no tiene que ver con los deseos de un poder insano o de una promesa de salvación incumplida. Por eso los discípulos le creyeron a Jesús y obedecieron a lo que Él les estaba pidiendo, pero también fueron capaces y sensibles para adorarle, no solamente como los seguidores, sino como protagonistas de esta entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y como una tercera fase, en este texto del Evangelio de Lucas, nos hace ver a los discípulos en esta entrada proclamando. Proclamar como asumir el gozo en el testimonio de que el que sigue también dice lo bueno que es seguir a su maestro o Señor. Una multitud gozosa, dice el Evangelio de Lucas, alaban a Dios por el testimonio de Jesús. Una multitud sencilla, ingenua, pobre, que seguramente había acompañado a Jesús en sus años de ministerio y que habían recibido sanidad, liberación, habían recibido una esperanza para su vida. Dicen, Jesús merece ser reconocido como el bendito, el que viene en el nombre del Señor, evocando al Rey de Israel en la procesión que se hacía cada año para recordar su entronización. Era la procesión del Rey junto al pueblo que iba desde las puertas de Jerusalén hacia el altar del templo. Y a este Rey se le reconoce que está bien con su Dios, que Dios escucha la oración de su Hijo y que ha ofrecido salvación y paz con su reinado. Sí, este pueblo se regocija en la elección de su Rey, que viene a través de este Jesús, en el que si creían de diferentes maneras, no lo sabemos o lo imaginamos, pero este Jesús al que le creen y que es digno de honrar y glorificar su nombre. Este día el pueblo está de fiesta.
vendrán otros días aciagos y tristes, pero este día es un día de celebración y Jesús está disfrutando también este momento. Por eso proclamar a Jesús como Señor en medio de la comunidad, y en este momento lo celebramos a la distancia y confiamos en Dios en que pronto podamos abrazarnos, besarnos y poder realmente disfrutar de la fraternidad, hermanos y hermanas, en nuestra comunidad, porque nos gusta vernos, porque nos gusta escucharnos. Queremos que esta celebración de comunidad hoy especial sea un testimonio vivo, santo, agradable a Dios, porque dice la palabra que es el culto bien pensado, un culto que es consciente de lo que está haciendo. Pero también hay algo más. Es también un testimonio público de la fe que adora, sin impedimento y sin temor. Pero también nuestra fe y nuestra proclamación tiene que inspirar y convocar a seguir al Señor que libera y al Señor que restaura. Y no podemos dejar de decir lo que hemos visto ni oído, porque si no las piedras hablarían. El testimonio, como dice el texto, ha de ser a grandes voces, con una fe que está por encima de avatares, por encima de gustos, por encima de intereses, por encima de cambios de ánimo. Y estas palabras no son fáciles de apropiarnos, y lo sabemos, hermanos y hermanas, en estos días. Pero queremos que esta fe vaya más allá de nosotros mismos, una fe que proclama nuestra alegría, nuestro entusiasmo, que contagia a otros a que sigan a Jesús con esperanza y una vida creyendo que hay un futuro nuevo y diferente, que ante el peso del cansancio o el aislamiento o el tedio que vendrá quizás en estos días, podamos infundirnos del ánimo, del consuelo y podamos ayudar a otros y a otras a levantar espíritus aletargados. Queremos simbolizar que nuestras voces proclaman a este Jesús para que reconozcan a este Señor que anima al perdón, a la reconciliación y a la renovación de todas las cosas. Y eso es lo que hemos hablado en estos días, quizás los creyentes o no creyentes, que esto que sucede en el mundo traerá cambios en el corazón humano. ¿Seremos mejores para buscar la reconciliación, la paz, unos pueblos con los otros? ¿Seremos capaces de comprender y de saber que la justicia y la paz tienen que ser instauradas? Lo deseamos de todo corazón, porque deseamos que esta proclamación, cada uno de nosotros como personas, con su propia voz, también podamos alabar a este bendito Rey de paz, contra cultura a un Rey humano. Y al final del texto, creo que el desafío que nos queda de esta entrada triunfal de Jesús a Jerusalén es entender y afirmar que seguir a Jesús tiene su costo. Nadie puede parar la acción de Dios en medio de la vida ni de la historia. Y, como siempre, encontraremos a los antagonistas de la historia. Ante la increpación de los fariseos, dice que calla a los discípulos que hacen mucho escándalo. Jesús les responde: si los callo, las piedras clamarían. En este ministerio, Jesús, con esta respuesta sabia, como siempre, muchas veces les dijo a sus discípulos que no les dijeran a nadie. Pero parece que en este texto Jesús les dice: ¿saben qué? Ha pasado el tiempo de callar. Dios deja a su Hijo, Dios deja que a su Hijo se le aclame como un Rey, como un Mesías, como un Salvador, como un Señor. Por eso decíamos que hoy era un día de fiesta y mañana sería otro día. Entonces, ¿qué nos queda ante estas palabras de Jesús tan radicales? Que si callamos, las piedras hablarían. Tenemos el llamado, hoy y cada día, a proclamar sin tregua las promesas y los caminos de Dios, porque hemos recibido esta encomienda de Jesús. La misión de anunciar y actuar en este mundo, hoy, este mundo herido, este mundo enfermo, pero también un mundo lleno de violencia, lleno de opresión
y que ya no quisiéramos ver nada que pasara en estos días. Tristemente siguen sucediendo situaciones enconadas de violencia. Y hemos sido llamados a anunciar el reino de Dios como este reino de verdad, como este reino de justicia, de vida, un reino de amor y un reino de paz. Tengo la esperanza de la promesa de que un nuevo reino está amaneciendo, un nuevo reino en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué nos queda hoy en este domingo de Palmas? Vivir el riesgo de no callar, porque si callamos, las piedras van a clamar por la gracia y la misericordia divinas. Amados hermanos y hermanas, sí, hoy le decimos a Jesús, bendito eres Jesús, hosana, hosana tu nombre, pero queremos hacerlo con mucha responsabilidad y también con mucho compromiso y entusiasmo. Amén. Oremos. Hoy no callamos, proclamamos. Te ofrecemos hoy, Señor, nuestras palmas, que son nuestras vidas, para que tu esperanza y sanidad sean restauradas en este mundo. Pasando en estos días por valles de sombra de muerte, como tú pasarás por la cruz, queremos seguir caminando hacia tu resurrección. Aprendemos contigo, Señor, que la última y decisiva palabra en el mundo y en la vida no es la muerte, que ninguna noche conseguirá impedir el amanecer de un nuevo día, y que no callemos o impidamos tu entrada a los corazones necesitados. Hoy nos acercamos solidarios unos con los otros para abrazar, tocar y decirnos palabras de esperanza y aliento. Que tu presencia irrumpa triunfal en el acercamiento a distancia, por medios creativos, compasivos y misericordiosos. Hoy no callamos, proclamamos. Amén. Al pendón hermoso desplegamos hoy la bandera de la cruz, la verdad del Evangelio del perdón, el Salvador de Jesús. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador, nos da gozo y fe nuestro Rey, adelante con valor. Prediquemos siempre lo que dice Dios en la sombra de Jesús, como limpia de pecado y de paz su plenitud. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador, nos da gozo y fe nuestro Rey, adelante con valor. En el mundo proclamamos con fervor esta historia de la cruz. Bendigamos sin cesar al Redentor, quien nos trajo paz y luz. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador, nos da gozo y fe nuestro Rey, adelante con valor. En el cielo nuestro cántico será alabanzas a Jesús.
Que el Señor nos bendiga, hermanos y hermanas. Que esta semana pueda ser una buena semana para todos, donde estaremos preparando nuestros corazones y nuestras mentes para las celebraciones que estaremos llevando a cabo. Como habíamos dicho al principio, pues las formas son distintas, de manera que estemos todos al pendiente de la información que les estaremos enviando para que todos nos podamos unir tanto el jueves como el viernes y hasta el domingo de resurrección en estas celebraciones que estaremos llevando a cabo como iglesia. Cuídense mucho, observemos todas las indicaciones que nuestras autoridades nos den, y si hay alguna necesidad, pues compártanla a través del Ministerio Diaconal para que podamos ofrecer la ayuda que se necesita. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Que el Señor tenga de nosotros misericordia y nos dé su paz, ahora y siempre. Amén.